Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los que están oyendo La Hora de la Verdad. Doctor Nieto, como nos tiene acostumbrados, la Corte Constitucional primero saca una noticia sobre su sentencia y tiempo después, a veces muchos meses después, sale la sentencia. En este caso se apuró un poco y sacó una sentencia de 330 páginas o cosa por el estilo, sobre los temas que tienen que ver con el plebiscito que refrendaría los acuerdos de los plenipotenciarios del gobierno y de los bandidos de las FARC en La Habana. Ahora saca una sentencia de 300 y tantas páginas, de las cuales 190 son basura, porque es simplemente la recopilación de lo que dijeron las personas que intervinieron ante la Corte. Eso no es opinión de la Corte, sino opinión de cualquiera que participó en la audiencia respectiva. Pero, ¿qué dijo la Corte Constitucional? ¿Qué cosas hay importantes en esa sentencia que valga la pena destacar, doctor Nieto Loaiza? Varias cosas. La primera, y creo que es fundamental, es aquella en la que dice que lo que se aprueba con el plebiscito no es el derecho a la paz. No habrá una votación sobre si queremos o no queremos la paz, o si preferimos la guerra, para usar los términos que le gustan a la Casa de Nariño, sino que lo que se ha de aprobar son los acuerdos pactados en La Habana. Y creo que eso hace una diferencia sustantiva, porque debería impedir que la pregunta que se formule en el plebiscito vaya en la línea de establecer, por ejemplo, una dicotomía entre si usted quiere la guerra o quiere la paz, o algo por el estilo. Lo que es evidente es que lo que van a votar los colombianos es si les gusta o no les gusta lo que el gobierno ha pactado con las FARC en La Habana. Eso, en mi opinión, trae al menos dos consecuencias. La primera, que si lo que se vota es lo que se acuerda en La Habana, tiene que haber un acuerdo definitivo, un acuerdo final en La Habana antes de que se pueda citar el plebiscito y votarse, porque de otra manera no se entiende cómo se puede ejercer un derecho en relación con los acuerdos, más en virtud de que el gobierno ha establecido como la regla de oro en la negociación que nada está acordado sino hasta que todo esté acordado, y que el todo acordado solamente se acordará de manera definitiva en el acuerdo final. Esa es, en mi opinión, la primera de las consecuencias. La segunda, que debe haber un trabajo de divulgación a fondo del contenido de los acuerdos, para que los ciudadanos puedan conocer a profundidad lo que en ellos se pactó, de manera que puedan formarse una opinión sobre si les parece o no les parece conveniente para el país eso que se ha acordado. Ese, en mi opinión, entonces, el que dice que no se votará sobre el derecho a la paz, sino sobre el contenido de los acuerdos, es lo primero que habría que resaltar de las consideraciones de la Corte. La segunda, que también me parece importante, y es una corrección parcial al engendro que ha propuesto el gobierno y que le han aprobado en el Congreso, es que en realidad este es un plebiscito, y no un plebiscito con aspiraciones de referendo como había planteado el gobierno. Hay que acordarse que la Casa de Nariño pretendía que los resultados del plebiscito fueran jurídicamente vinculantes, estoy usando comillas, para todas las autoridades del Estado, dicho de otra manera, que podían afectar el orden constitucional y legal a partir de su aprobación. Lo que dice la Corte con claridad es que eso no ocurre, que eso no se puede dar, y que todas las modificaciones al orden constitucional y legal que se puedan desprender de los acuerdos de La Habana tendrán que realizarse en virtud de las normas pertinentes que en la materia tenga la Constitución y la ley. De manera que aquí vamos a tener un plebiscito que aprueba o imprueba, en este caso, una política pública del gobierno en relación con los acuerdos de La Habana, y no un plebiscito que tenga efectos jurídicamente vinculantes. El tercer punto es que dice la Corte Constitucional que el plebiscito sí tiene un efecto vinculante, pero solamente en relación con el presidente de la República. Es el único que queda vinculado. Es decir, si se aprueba el sí, lo obliga a él a seguir en esa línea y
por supuesto tendría que para poder cambiar el orden constitucional y legal, para hacer modificaciones jurídicas, hacer los trámites pertinentes. Pero si dice el no, el contenido de esos acuerdos tiene que volverse a negociar, porque lo que hay es un rechazo ciudadano a lo que en esos acuerdos se dice. Aquí hago una nota. Hay algo en la sentencia que me molesta, que me parece que puede interpretarse de distintas maneras y eventualmente es riesgoso, que es donde la Corte sugiere que la vinculación del presidente es no solamente para este presidente, sino para los que vienen. Eso no lo dice de manera textual ni manera explícita, pero sí lo sugiere. De manera que uno podría pensar que lo que la Corte está tratando de decir es que en el caso de que se vote el sí, el próximo presidente queda vinculado a ese sí. Yo no lo encuentro en todo caso coherente desde una perspectiva democrática, porque es perfectamente posible que se elija en el 2018 un presidente que tenga una aproximación de carácter político distinta a la de los acuerdos de La Habana, y mal podría uno en un sistema democrático sostener que este plebiscito lo obliga también a él. Pero, advierto, eso sí se sugiere en la sentencia de la Corte. El cuarto punto relevante, en mi opinión, de la sentencia es aquel que aprueba la modificación del umbral para los plebiscitos. Hay que acordarse, doctor Londoño, que el umbral para los plebiscitos era usualmente del 50% del censo electoral, es decir, del 50% de los ciudadanos inscritos en el censo y que pueden votar. Para esta ocasión, exclusivamente para este plebiscito, se modifica el umbral y se hace del umbral 1, no del 50, sino del 13%. La Corte avala esa modificación y lo avala con un argumento que está presente a lo largo y a lo ancho de la sentencia en forma permanente, sobre la base de decir que como no hay una prohibición en la Constitución, el Congreso podía cambiar lo que está dicho. Yo tengo mis dudas sobre esa línea lógica, pero es evidentemente lo que ha dicho la Corte a lo largo y a lo ancho de la sentencia y lo dice expresamente en este punto. ¿Cuál es mi duda? En general las normas tienen que tener un carácter general, no pueden tener un carácter particular con nombre propio. Pero viene ocurriendo sistemáticamente en relación con el proceso de paz que el presidente y el Congreso modifican las normas constitucionales y legales solo con ocasión y para este proceso de paz. Bueno, la verdad es que en todo caso la Corte Constitucional ha avalado esa costumbre que a mí me parece que es incorrecta y que no es lo que debiera suceder en un régimen de derecho donde las normas son de carácter general, y en este caso avala el umbral del 13%. Y lo avala con unas características que en mi opinión son discutibles. La primera, al avalarlo, elimina lo que la misma Corte en sentencias anteriores había definido como un derecho, que es el derecho a la abstención activa, donde se le da un valor jurídico a la abstención. De manera que cuando no se alcanzaban los umbrales establecidos en los mecanismos de participación popular, se hundía la propuesta contenida en ese mecanismo de participación popular. El ejemplo típico es el referendo del 2003, donde de las 15 preguntas solamente una pasa el umbral y las otras 14 se hunden, no porque no hubiesen tenido un voto mayoritario extraordinario, todas las preguntas tenían más del 90% positivos, de votos a favor del sí en ese referendo, sino porque no alcanzan el umbral del 25%. Ahí la Corte había hablado de un derecho a la abstención activa y de darle a la abstención unos efectos jurídicos. Lo elimina en este caso de manera absoluta y total, se olvida del tema de la abstención activa y al final, al establecer un umbral tan bajito del 13%, hace que la abstención no tenga ya ningún sentido y obliga necesariamente a aquellos que se inclinaban por la abstención a inclinarse por el no, si pretenden tener algún tipo de juego en el plebiscito. Con eso van a conseguir que el umbral del 13% probablemente se consiga. Es un umbral de aprobación, hay que advertirlo, es decir, bastaría con que el 13% más uno de los votos fuera a favor del sí para que el sí terminara ganando, siempre y cuando, por supuesto, el no tenga menos votos. Dicho esto, también uno echa en falta en la sentencia
que si la Corte se daba en la tarea como se dio, de aprobar la eliminación del derecho a la abstención activa, abriera la posibilidad del voto en blanco, pero tampoco lo hace. Aquí no cabe sino dos opciones: votar en sí o votar el no en el plebiscito. El quinto punto aprobado en la sentencia, que en mi opinión es relevante, es aquel que avala la participación de los funcionarios públicos en el plebiscito. La reflexión jurídica y política que hace la Corte en este punto en particular me parece débil. Parece clarísimo, en mi opinión, que si hay una prohibición constitucional para que los funcionarios públicos participen en política, esa prohibición debería extenderse claramente al plebiscito. El plebiscito es de carácter político, pero la Corte termina avalando que al menos con ocasión del plebiscito los funcionarios públicos puedan hacer política a favor o en contra, teóricamente, del plebiscito. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque uno no ve ninguna posibilidad de que un funcionario del gobierno nacional, que está claramente empujando por el sí, tenga la oportunidad siquiera de hacerle campaña al no. Le costaría de inmediato el puesto. Y porque al final esa autorización para la participación de los funcionarios públicos en política con ocasión del plebiscito ha dado lugar y dará lugar al uso de bienes públicos a favor de la campaña del sí. Y por eso es que los ministros y funcionarios de gobierno dedicados a promover el sí terminan usando los bienes del Estado en su campaña. Eso da unas ventajas sustantivas a favor de la campaña del sí y claramente va en desmedro de la posibilidad del no. Y ese es quizá el sexto punto que me parece relevante. La Corte avala que no haya financiación pública para las campañas, doctor Londoño. En realidad eso esconde una falsedad. Lo que no hay es financiación pública para la campaña del no, porque para la campaña del sí, pegado al punto anterior, lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo es que los funcionarios públicos van a usar los bienes públicos a favor de esa campaña para el sí. De manera que tenemos una mesa de juego claramente desbalanceada porque se inclina claramente a partir de la sentencia de la Corte a favor del sí y perjudica el no. ¿Qué otros puntos creo que son relevantes? Hay uno que ha resultado polémico. Yo diría que es el sexto punto relevante, que tiene que ver con que si la Corte obliga o no a que haya una dejación de armas o una entrega de armas. Yo creo que esto va a ser sujeto de distintas interpretaciones. La Corte debería haber sido más clara de lo que es. Evidentemente el gobierno va a interpretar los párrafos pertinentes de la sentencia en la línea de sostener que ahí no se establece la obligación de que haya una dejación de armas antes del plebiscito, pero lo que no creo que pueda hacer el gobierno es interpretar de tal manera, tan laxamente, la sentencia de la Corte como para sostener que tampoco se obliga a que haya concentración de las FARC antes del plebiscito. Y yo creo que al final va a terminar siendo el punto de fondo de la polémica. Suponiendo que uno pudiese interpretar la sentencia en la línea de que las FARC no tengan que entregar o dejar las armas antes del plebiscito, lo que sí parece fundamental, porque de otra manera puede haber una coacción sobre el elector, es que las FARC estén concentradas antes del plebiscito. Si no lo estuvieran, lo que va a ocurrir claramente es que habrá un plebiscito con el fusil en la nuca, como he señalado yo en distintas ocasiones. Ese también termina por ser un punto sustantivo en la medida en que las FARC han dicho que ellas no se concentrarán sino después de la aprobación del plebiscito. Y ahí me parece que estamos en un cuello de botella que no se debería poder resolver de ninguna forma distinta a que las FARC terminaran claramente cumpliendo con lo que creo que es el fondo de la sentencia de la Corte Constitucional, es decir, que las armas no puedan usarse para ejercer una presión sobre el electorado y por tanto que las FARC tengan que estar concentradas durante la época del plebiscito para que la gente pueda votar libremente. De otra manera, me parece a mí, la legitimidad del proceso de votación en el plebiscito con unas FARC armadas y a lo largo y a lo ancho, campeando a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, haría que se pueda cuestionar el resultado final del ejercicio plebiscitario. Creo que ahí hay un punto que termina por ser ciertamente polémico y relevante para todos los efectos.
Esos son quizás los que encuentro yo pueden ser los elementos más relevantes de la sentencia. Sobre este último tema que usted plantea, el de las armas, ayúdenos entonces a interpretar esta parte de la sentencia. Comillas, por ende, es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella de carácter armado, limita el ejercicio de dicha libertad. Esto supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular. No está diciendo la Corte, no habla de entrega de las armas, sino de deponer las armas. Deponer es dejar, separar, apartar de sí. Es ponerlas en un sitio que no es el brazo ni que es el mueble vecino. Entonces, no está diciendo la Corte en este punto que previo a la refrendación popular debe darse la deposición de las armas de parte de las FARC. Eso es, eso que usted lee, doctor Londoño, es la parte final del numeral 143.5 de la sentencia, que déjeme además leerle la parte inicial porque me parece que demuestra la intención, la finalidad de lo que está buscando la Corte. Dice, asimismo, la Corte insiste en que una condición necesaria para protección de la libertad del elector es evitar que sea coaccionado para optar por una u otra alternativa frente al acuerdo final. Por ende, es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella de carácter armado, limite el ejercicio de dicha libertad. Es clarísimo que lo que la Corte está diciendo es que es inaceptable que las FARC estén transitando por el territorio nacional armadas durante la realización del plebiscito, porque evidentemente eso supone la posibilidad de que el elector sea coaccionado a favor de una u otra alternativa del acuerdo final, en este caso claramente del sí. Yo creo que uno puede hacer la interpretación literal de lo que dice la sentencia, tal y como usted ha dicho, y dice que se deponga el uso de las armas y de la violencia, es decir, que se aparten las armas de una forma u otra, o puede hacer una interpretación un poquito más amplia, sosteniendo que está bien que mantengan las armas en su poder siempre y cuando no las puedan usar contra el elector. Insisto, yo creo que el gobierno va a intentar hacer una lectura incluso más amplia de la que yo estoy diciendo, una lectura en la línea de sostener que simplemente bastaría con que no se usaran las armas, lo que me parece francamente irresponsable y contrario al espíritu de la democracia, más allá de lo que diga la Corte Constitucional, pero además también contrario a lo que dice la Corte Constitucional, o una interpretación más estricta que diga que debe haber una deposición del uso de las armas. Como sea, me parece que ese tema hay que resolverlo, no solamente en relación con la sentencia, sino con las declaraciones de las FARC que han dicho que no se quieren concentrar antes del plebiscito. Hacer un plebiscito con las FARC no concentradas me parece claramente inaceptable. Bueno, y el gobierno está avanzando, por lo menos teóricamente y publicitariamente, en el tema de las zonas de ubicación, o normalización, o concentración, o como se las quiera llamar. Nosotros las llamamos zonas de tolerancia para entendernos más fácilmente. Está avanzando en eso, ha visitado varias, le han parecido buenísimas al gobierno y a algunos bandidos de estos de las FARC que vienen desde Cuba en aviones de la Cruz Roja Internacional, o por lo menos con distintivos de la Cruz Roja Internacional, como vino el Paisa a Neiva en medio de un dispositivo de seguridad espectacular. Las armas del Estado defendiendo a uno de los más crueles bandidos que ha tenido este terrorismo armado de las FARC. Entonces, están avanzando en el tema. Si están avanzando en el tema, no será para que las FARC se vayan a esos sitios durante ese tiempo. ¿Quiénes de las FARC van a entrar? ¿En qué número? ¿Qué obligaciones tienen para mantenerse ahí? ¿Y cuál va a ser la vigilancia efectiva que sobre la condición en que se encuentren, que dicen las FARC que es una cárcel al aire libre, la condición en que se encuentren las FARC en esas zonas de ubicación? Uno parecería entender que el gobierno está trabajando en ese sentido, doctor Nieto, ¿o no? Bueno, pues yo tengo mis dudas
pero le voy a plantear una que es aún más complicada y profunda en mi opinión. En el acuerdo no se ha dicho nada hasta este momento de las milicias. Nada se dice de las milicias de las FARC. Si es verdad lo que se sostiene entre los miembros de la fuerza pública y lo que es usual en general en las guerras de guerrillas, por cada hombre en armas debe haber entre 1,5 y 2 milicianos. Si las FARC tienen, como dicen, alrededor de 14.000 hombres en armas, uno debería pensar que debe haber alrededor de 21.000 milicianos. Si la concentración es solamente para los guerrilleros y no para los milicianos, la coacción sobre el elector se seguirá produciendo. Y además, nada garantizaría que estos milicianos no continúen con las actividades delincuenciales y de financiación de actividades criminales que vienen realizando hoy. De manera que a mí, además del tema de la concentración per se, me preocupa enormemente el silencio de los acuerdos en relación con los milicianos de las FARC. Porque si usted suma todos los beneficios que se le dan en los acuerdos, en particular en la sección de Justicia Especial de Paz, a las FARC, que no tienen que contar toda la verdad, so pena de perder los beneficios, como sí ocurría en la Ley de Justicia y Paz, que no tienen que reparar con sus bienes, so pena de perder los beneficios, como sí ocurría en la Ley de Justicia y Paz, que no están obligados a entregar los bienes adquiridos ilícitamente, como sí ocurría en la Ley de Justicia y Paz, que además, si no son responsables de crímenes internacionales, pueden ser objeto de amnistía e indulto, y que si lo son solamente podrían tener de 2 a 5 años de restricción efectiva de la libertad, pero no prisión, si no son responsables directos de los crímenes internacionales. Y si lo fueran solamente, si fueran responsables directos solamente, habría penas de restricción de libertad efectiva, pero no de cárcel de 5 a 8. Si usted suma todo eso y piensa que los milicianos no tienen ninguna de las obligaciones, tenemos un problema muy serio que no se ha querido abordar. A mí me parece que el tema de concentración es un tema importante, sobre todo en relación con la oportunidad para la concentración. Yo estoy convencido de que lo que han hecho las FARC es mover el famoso día D, a partir del cual se contaban 180 días para el desarme integral de la organización guerrillera. En términos de que el día D era el día del acuerdo final, quedó completamente reevaluado y que a partir de sus declaraciones el día D sería el del plebiscito siempre y cuando ganara el sí. Y que a la par de ese problema de concentración hay uno enorme que es el de las milicias que no se ha estudiado suficientemente. No se ha dicho una sola palabra de las milicias, y las milicias pueden ser igualmente numerosas o más numerosas que las FARC, como usted bien lo explica. Y nos queda el tema, para mejor ocasión, el tema de la nueva Corte de Justicia, que es una corte muy curiosa, que va a estar integrada, hágame el favor, van a meter hasta el Papa Francisco a integrar la corte. Era lo que faltaba. Algunos ya están diciendo que viene Baltasar Garzón en olor de santidad, un delincuente español que no puede ejercer la profesión de abogado, que no puede ejercer cargo público como resultado de los delitos que cometió siendo servidor público, siendo magistrado, o que esté la señora Ana María Huitrago, en fin, pues los que conocemos formando parte de esta comisión, de esta corte, que estaría integrada, entre otros, por candidatos mencionados por el Papa Francisco. Era pues la intromisión del Papa Francisco en un tema político. Me parece que el Papa no se va a dejar enredar en semejante cosa. No lo haría jamás. Esperamos que así sea. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias. Ha hecho usted una presentación magnífica, resumida, de estas 330 o 140 páginas sustantivas, o más o menos sustantivas, que tiene la Corte Constitucional sobre el asunto del plebiscito, que sigue dejando más dudas que respuestas y más campo abierto a la interpretación más liberal
que a la rigurosa interpretación de un texto judicial. Doctor Rafael Nieto Loaiza, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Londoño. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, abogado, analista político, internacionalista reconocido, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad hablándonos del gran tema, la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, la manera de entenderlo y sus alcances, la cuestión de las armas, la cuestión de los lugares de normalización o de ubicación o de cómo se los quiera llamar, la condición en que los colombianos vayan a participar en este plebiscito y el número de los que bastarían para aprobarlo, en fin, los temas esenciales que han sido presentados a ustedes con la maestría de quien muy bien domina estos asuntos, el doctor Rafael Nieto Loaiza.